Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial muy especial que vamos a desarrollar una tarjeta o una invitación de misa de honras. En anteriores videos yo ya he hecho este tutorial, pero lo he hecho en versión masculina. O sea, la persona que era de la misa era una persona, un hombre, en versión masculina. Aquí lo vamos a hacer en versión femenina, por lo que una suscriptora me pidió que haga de nuevo el tutorial, pero en versión femenina. Lo vamos a hacer de manera muy simple y muy práctica. Esa tarjeta animada para misa de honras, que lo acabo de hacer en solo 5 minutos. No vas a tener que buscar todos estos elementos por internet, porque yo ya los tengo en una carpeta que vas a poder descargar debajo de los tutoriales. Siempre pongo un link de un archivo para que lo puedas comprimir y puedas tener todos estos elementos. Esta carpeta no pesa absolutamente nada, simplemente pesa 3.22 megas, o sea, nada. Y con todos esos elementos vamos a poder hacer esta tarjeta o invitación de misa de honras animada, totalmente animada, utilizando Canva, utilizando Gemini-Touch para animar a esta foto y puedas darle ese aspecto realista, porque todos queremos recordar a la persona que ya partió de este mundo con una sonrisa en su rostro y de manera muy feliz. Así que quédate hasta el final del video, porque te voy a enseñar cómo crear esta invitación animada en simples pasos, de manera muy práctica, muy sencilla, utilizando Canva, utilizando la plataforma Gemini-Touch, totalmente gratis. Te voy a enseñar cómo lo puedes usar totalmente gratis. Y además, si quieres esta plantilla, me la puedes pedir y yo te la voy a proporcionar. Así que comencemos. Muy bien, amigos, para desarrollar esta invitación simplemente necesitamos los textos, necesitamos los elementos que los vas a poder descargar, y el resultado final, como te lo venía enseñando, es este, ¿verdad? Muy bien, el paso número 1 es vamos a irnos a la plataforma de Canva. Después que has descargado todos los elementos que vamos a subir a Canva, vamos a irte a Canva y vas a poner así un archivo nuevo, crear diseño personalizado, pones este tamaño, 1644 de ancho por 2550 de alto píxel, y pones crear diseño. Al hacer esto te va a salir estas medidas de una tarjeta de invitación a misa de honras, estos tamaños. Y lo que vamos a hacer, yo lo voy a duplicar, agregar una página para comenzarlo a hacer desde cero. Desde cero, muy simple y muy sencillo. Obviamente tienes que tener los textos como el nombre de la persona, estas siglas que significa que descanse en paz. Tenés que tener la dedicatoria que acá dice: nuestro corazón se estremece al recordarte, no es fácil ya no verte, pero nos consuela saber que estás en un lugar maravilloso, el cielo, porque es allí donde pertenecen ángeles como tú. La persona que hace la invitación, invita a las personas, la fecha, el horario, y como es una misa virtual, misa de honras, pones el símbolo de Facebook Live, que también lo descargué de internet, el nombre de la parroquia y el agradecimiento con estos elementos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a insertar esta imagen de fondo, que obviamente yo te dije que hagas esto. Haces subir, te vas a la carpeta donde está el material de trabajo, sombreas todo y pones abrir. Cuando hagas esto, inmediatamente se van a subir todos los elementos, como aquí ya los tengo. Aquí ya los tengo, como puedes ver. Tengo los fondos, tengo las imágenes y la foto que puedo utilizar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues insertar la imagen de fondo, este fondo medio rosado que va acorde con la versión femenina de la persona que estoy haciendo misa, ¿no? Lo extiendo y ahí ya lo tengo hecho.
Ahora, ¿qué hago? Voy a insertar otra página más, pongo agregar página y voy a insertar el otro fondo, que es el mismo, pero si aquí las hojas están mirando para una dirección, están mirando para otra dirección. Y lo extiendo también. Y ahora, después que he hecho esto, el siguiente paso es muy simple. Simplemente voy a insertar el elemento decorativo de este marco, que es el marco. ¿Cómo hago? Le doy clic, inmediatamente se inserta. Y ahora voy a hacer que ocupe. No toque los bordes del espacio, simplemente lo voy a centrar y que ocupe casi el centro, pero unas medidas que no choque con los bordes. Que ahí en el centro, así. Ahí está, así como el ejemplo que he hecho aquí. Así. Muy bien, lo mismo haría, lo duplico y lo arrastro hacia la otra página, porque esta tarjeta de invitación está compuesta obviamente por dos páginas, por dos caras. Muy bien, lo ubico que esté centrado y lo voy a ubicar así en medio, ahí que quede ahí. Aquí Canva te da estas líneas, estos márgenes para que tú te guíes. Lo estás haciendo bien en el medio, muy bien. Ya tengo, ahora solamente faltaría insertar todos estos elementos que son los textos, que son estas palomitas animadas, imagen GIF, este marco de adentro, este nombre con este estilo ovalado y estos elementos. ¿Cómo hacemos esto? El primer paso de aquí sería insertar, nos vamos a ir a elementos y vamos a buscar en lo que es marcos. Voy a buscar en lo que es marcos. Voy a darle ver todo. Voy a buscar un ovalado. ¿Por qué escojo marcos y no escojo líneas y formas? Que también podría agregarlo. ¿Por qué? Porque el truco de esto es insertar marcos para poder insertar objetos inteligentes como son fotos o son videos. Por eso yo elijo elementos de aquí que son del marco. Voy a buscar el elemento que es ovalado. Voy a buscarlo de esta manera. Vamos a tomar el tiempo de buscarlo. Está aquí, ¿verdad? Simplemente le doy clic y automáticamente se inserta en el espacio de trabajo. Ahora, estos bordes, aquí me dice qué color, le pongo el mismo color de aquí. Como le doy clic aquí. Y a continuación, cuando tú insertas todos los elementos Canva, te va a dar una paleta de colores de todos los elementos. ¿Ven? El color de aquí y hasta aquí es por defecto. Simplemente le voy a dar este aquí y se pinta automáticamente el marco de este objeto como los que están a los costados, porque como te explico, cuando tú subes elementos a Canva, inmediatamente esta plataforma inteligente te señala todos los colores que tienen estos elementos y tú puedes darle este color para que tenga una coherencia con lo que estoy haciendo. Y ahora esto lo puedo reducir si quiero más pequeño. Yo lo voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí. Y ahora, ¿cuál es el tercer paso? Insertar estos elementos aquí. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente me voy a los elementos que he subido y voy a agregar estas rosas. Extiendo. Muy bien. Extiendo de esta manera. Ojo, no vayas a esto a insertarlo aquí porque este objeto inteligente no es para insertar las rosas, sino para insertar el video o la imagen. Que no choque con esto. Entonces lo voy a dejar ahí. Lo voy a agrandar un poquito. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué hago para que se haga en la otra posición? Lo duplico. Me voy a girar y le pongo girar horizontal. Y lo pongo para este sector. Para este sector. Lo mismo voy a hacer con el otro elemento, que son estas pequeñas hojas que están atrás. ¿Cómo lo hago esto? Tengo una aquí, que ya la creé. Lo voy a ubicar aquí. Y lo voy a en posición, lo voy a poner atrás. Bien, ahora ¿qué hago con esto?
lo voy a duplicar y hago el mismo proceso que con las rosas. Voy a girar y le pongo horizontal. Y ahora lo pongo en este sector de aquí y le pongo en posición atrás. Muy bien, ese es el que hizo. Ahora simplemente lo voy a jalar un poquito para que tenga, ya lo tengo ya todo alineado. Ahora voy a poner el primer título, que va a ser este título de aquí, que se llama Misa de Honras, que he utilizado la fuente por defecto OpenSax Extra de 77. A ver cómo vamos a poner. Me voy a texto, agrego título, dice que es de 77. Me voy aquí y voy a poner Misa de Honras. A ver, voy a poner honras y le voy a cambiar el color en la paleta de colores que ya me señala el color, que es este color oscuro. Señalo todo el texto, me voy a la paleta de colores de aquí, los colores, y escojo este de aquí. Muy bien, y ahora lo señalo y voy a ir a efectos y voy a ir a estilo y voy a buscar esta forma, dice curvar, lo curvo y aquí lo voy acomodando el tamaño de la curva, lo voy a dejar ahí, ahí. Me fijo en las referencias, está igual, muy bien, está muy parecido. Simplemente que aquí lo voy a agrandar una pulgada más. Muy bien, ya lo tengo ya. Ahora voy a poner el nombre de la persona. Aquí puse Luisa Zavala y utilicé la fuente Atleri Swash. Muy bien, voy a hacer eso. Agrego un título, un nombre. Aquí voy a ponerle otro nombre, ¿ya? Porque no sé igual. Voy a poner Ana Linares. Puede ser. Linares. Sabemos que este solamente es un ejemplo, no es una persona real que conozca. Ana Linares, puse la fuente Atleri Swash y le puse tamaño, vamos a ver el tamaño que le puse aquí, le puse un tamaño de 148. Muy bien. Y ahora voy a insertar las dos palomitas que simbolizan siempre la espiritualidad, simbolizan siempre el cielo y algo divino. Es por eso que en las tarjetas de comunión, de bautizo, de matrimonio, muchas de las veces, o de misa, siempre se adhieren estos elementos. Y aquí ya lo tengo. Si se ubican en el lado de videos por ser animados, ser imágenes GIF. A ver, pongo aquí. Lo reduzco el tamaño y tú dirás, pero ¿por qué hay uno y no dos? Porque el otro simplemente lo duplico y le cambio de orientación horizontal. ¿Cómo hago eso? Así como dicen los elementos de arriba. Como hago, simplemente lo señalo, me voy a esta opción que dice duplicar o duplico, me voy a girar y le pongo horizontal y se gira para otra orientación. Así que no necesito tener elementos del otro costado porque simplemente lo duplico y le cambio de orientación y así simplifico el proceso. Muy bien. Ahora voy a poner esta de aquí, que es querida descanse en paz. He utilizado la misma fuente por defecto de 72. Así que inserto el texto, el color, acá dice que es de 72. Y ahora esto lo voy a poner aquí, le voy a poner esa frase que siempre va en las personas que han partido este mundo. Querida
pero en mayúscula, querida. Descansa. Muy bien. Y ahora falta la palabra de la dedicatoria. La dedicatoria. La dedicatoria puede salir de tu inspiración, de algo que hable de manera sensible sobre la persona que ha partido, que está aquí. Nuestro corazón yo lo voy a duplicar para agilizar el proceso. Lo copio y lo voy a pegar. Ya lo tengo aquí, ya lo copié. Muy bien. Y ahora, ¿qué faltaría? Faltaría esta crucecita animada, que también es una crucecita GIF que la encontré en internet. Simplemente puse cruz PNG GIF y la encontré. Cruz católica PNG GIF. Y le doy clic y se inserta. Y ahora le voy a reducir el tamaño. Tú puedes utilizar otros elementos que mejor quieras, o como te los voy a dar la carpeta para que lo puedas descargar, puedes utilizar los mismos elementos. Aquí un poquito menos. Muy bien. Y ahora, muy bien. Aquí viene la parte de animar esto. Tú puedes insertar una imagen estática. Este es un video. Si yo le doy clic aquí, es un video que lo hice de una foto, partiendo de una foto en la plataforma de MyHeritage. Por cierto, si quieres saber cómo utilizar esta plataforma correctamente y utilizarlo de manera completamente gratuita, arriba del video va a salir el video que hice acerca de esto, o puedes buscarlo dentro de mis videos como tutorial MyHeritage. Ahí te enseño los trucos de cómo utilizar ilimitadamente de manera gratuita este recurso. Muy bien. Pero antes de hacer eso, quiero darte una opción. Si no quieres insertar un video, simplemente quieres utilizar una imagen estática. Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de referencia. Insertas de esta manera, le das clic y lo insertas de esta manera, así. Le das clic y se inserta, lo arrastra. Muy bien. Si quieres recortar esto, le das clic aquí y aquí la puedes centrar si quieres más centrado. Ahí, por ejemplo, le das hacer recorte y ya tienes una imagen estática. Si quieres un video, haces esto. Nuevamente lo saco, le voy a eliminar la imagen y ahora voy a insertar. Por eso aquí inserté un marco, porque son objetos inteligentes que te permiten insertar imágenes o videos. Después que yo estoy en la plataforma de MyHeritage, como te digo, ve el tutorial que tengo acerca de esto y cómo utilizarlo ilimitadamente gratis. Voy a cargar una foto dentro de la carpeta. Ahí he puesto dos fotos. Puedes utilizar esta, que lo utilizo como imagen, pero voy a utilizar esta para convertirla en video, que obviamente se vendría a ser de la persona que ha partido de este mundo. Voy a darle una animación con esa inmensa sonrisa, que es como queremos recordar a las personas que han partido de este mundo. Muy bien. Ahí se está animando la foto de manera inteligente. Ahora voy a descargar este video. Y una vez que esté descargado, lo subo. Y ahí está, se va a insertar aquí como acá en el lado de videos. No lo vayas a buscar en el lado de imágenes, en el lado de videos se va a insertar y ahora lo voy a insertar dentro del objeto inteligente. Como le doy clic y lo arrastro hacia el fondo. Y ves, automáticamente se arrastra. Ahora le doy clic aquí y le voy a poner recortar para centrarlo. Y así lo centro de esta manera, lo jalo aquí y le pongo hacer recorte y listo. Ya inserté el video animado de la persona que supuestamente ha partido. Muy bien, ahora que tengo esto y ya tengo la otra página, ahora voy a insertar puros textos que son sobre la invitación, la fecha, el horario, y el símbolo de Facebook Like y el nombre de la parroquia. Así que para este utilizado, primero que voy a insertar es la imagen
esta palomita, lo ubico acá arriba, muy bien, aquí. Y ahora vendríamos a insertar todos estos textos, como son estos de esposo e hijos. Simplemente lo voy a copiar y pegar para no transcribirlo. Lo demás es muy simple, amigos. Solamente eso es puro texto. Eso lo hace hasta un niño de 2 años, de 3 años. Aquí utilizó la fuente Amazing Slab. Todos los nombres de las fuentes yo lo pongo debajo del video. Y aquí va. Invita a usted y a su familia a la misa virtual por el eterno descanso de su alma que se realizará el día. Y ahí va las fechas. Ubico aquí. Centrado y lo demás son puros textos. Voy a copiar la fecha. Esto. Copio. Aquí le cambio para que no sea una fecha repetitiva, ¿eh? Simplemente voy a ponerle otra fecha. Voy a ponerle 19. Para que no sea repetitivo con el ejemplo primero que he hecho. Y ahora acá voy a insertar esta imagen de Facebook Live. Simplemente lo que yo puse en Google, puse así. Puse Facebook Live. Siempre pon PNG porque PNG es el formato transparente. Puse así, imágenes, y ahí lo encontré. Y ahí lo descargué y lo subí a la plataforma de Canva y acá lo puedes ver. Te lo pongo aquí. Porque hoy en día las misas se hacen de manera virtual. No solo por la pandemia, sino que ya se estableció de esa manera. Y ahora voy a copiar el otro parte del texto último, que es el nombre de la parroquia. Copiar, pegar. ¿Por qué no lo hago? No lo transcribo, porque si no demoraría mucho tiempo y es simplemente insertar el texto nada más. Es muy sencillo, no es hacer algo difícil. Puedes poner otra dedicatoria, puedes poner otro tipo de... Obviamente tendría que ser otra parroquia, que es la que verdaderamente correspondería. Muy bien. Y ahora aquí, ¿qué es lo que inserté? Pues inserté este elemento decorativo que es un separador. Que como te digo, todos los elementos debajo del video. Ojo que este tipo de invitación virtual animada yo no lo he visto en ningún tutorial. A mí me gusta hacer cosas diferentes de lo que veo. Yo siempre antes de subir un video comienzo a buscar a ver si hay algo parecido a lo que yo hago y la verdad no lo he encontrado. Definitivamente desde que yo he hecho este tipo de tutoriales van a aparecer con el tiempo muchos tutoriales iguales. Pero ya te das cuenta que yo fui el que inició todo esto. Sí hay tarjetas de honra, pero nunca he visto que inserten un video animado como este de aquí que he hecho. Muy bien. Simplemente quería mencionar eso para que seguir con este proceso. Muy bien. Inserté estas hojas y lo voy a jalar aquí como un adorno decorativo. Y hago el mismo proceso con la primera que hice, lo duplico y le cambio de orientación, girar horizontal, y lo ubico en el otro sector. Y ahora faltaría simplemente la última parte del texto, que es la gratitud, agradecimiento por asistir a la misa. Listo. Y ahora voy a insertar lo último, que es la crucecita. Aquí lo voy a reducir el tamaño y lo voy a ubicar aquí. Y ahora que hemos terminado de hacer los textos, poner los elementos, vamos a darle animación a esto. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente estamos trabajando con la tercera y la cuarta página porque la primera y la segunda ya lo había hecho, ¿verdad?
Vamos aquí, entonces me voy a centrar aquí y voy a darle en la animación y voy a buscar qué animación. Mira, hay varias. Ahí está obviamente muy fuerte, no puedo poner porque es para una misa. Voy a buscar una que sea esta de que alejar, esta de aquí. Puede ser esta de aquí, fluir también. Tú ya elegirías cuál de todas. Esta de cortina, ¿ven? Esta de cortina muy fuerte. Yo pongo siempre esta de alejar, que es para propiamente para una tarjeta de estas características, que es de misa. Muy bien, inserto la animación y lo mismo haría en la segunda página. Lo ubico, lo centro, me voy a animar y le pongo también el mismo, alejar. Alejar. Y ahora en los textos también le puedo poner una animación. Primero me voy aquí en el centro, me voy a animar y al costadito dice animar página, pero si yo centro el texto me va a decir animar texto. Voy a ponerlo ascender. Voy a poner ascender. Ascender, a ver, ascender desde adentro. Para que salga este texto así. Lo mismo haría con este de aquí. Dejar. Muy bien, y aquí a los textos hago lo mismo. Alejar, busco, le señalo un texto y me va a salir la opción de animar texto y le pongo ascender. Ascender desde adentro. Ya lo tendría. Si quieres le pones más animaciones o menos, eso depende de ti. Ya la tendría. Ahora, ¿qué faltaría? La música. Obviamente por problemas de copyright yo no voy a agregar una música, digamos, conocida, ¿no? Como por ejemplo Yo te extrañaré de Tercer Cielo, que se utiliza mucho para la temática de misa, de personas que han partido. Yo he descargado de la biblioteca de YouTube, para no tener problemas de copyright, una música que ya la tengo aquí. Voy a volverla a subir, que es esta aquí, se llama Rain Fuse, que ya la tengo. Simplemente cuando yo subo una música, tú si quieres puedes subir una música de tu preferencia relacionada con una misa, relacionada a una alabanza de Dios, algo espiritual, y lo voy a simplemente agregar ahí. Lo agrego, se agrega automáticamente. Muy bien, ya se agregó. Ahora, ¿qué hago? Me ubico de nuevo aquí. Si tú te das cuenta, cuando yo me ubico aquí donde sale esto de la animación, arriba sale el tiempo. Este es clave. Si quieres que la tarjeta pase la animación más lenta y las personas pueden leer con detenimiento todo, lo pones que dure más. Pero si quieres que pase rápido, puedes reducir. Yo voy a dejarlo aquí ya. Muy bien. Ahora que ya está todo, y darte la música, ya vi el tiempo, que sea lento para que las personas puedan leer la dirección y puedan leer, lo voy a descargar. Voy a descargarlo aquí. Simplemente me voy a compartir. Le voy a descargar. Y obviamente en formato MP4, porque es un video de tarjeta de invitación animada. Me voy a ir aquí y no voy a hacer la 1 y la 2 porque es la que he hecho. Voy a hacer la 3 y la 4 porque es la que he hecho recientemente. Le pongo listo y pongo descargar. Es muy sencillo hacer este tipo de invitaciones animadas, la verdad, en Canva. También las podemos hacer en PowerPoint, pero considero que en Canva es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Las dos son sencillas, pero en Canva yo veo que es más rápido. Si tienes los textos, copias y pegas, puedes tener toda esta dedicatoria en un blog de notas, lo puedes tener en un archivo de Word, donde ya esté el nombre para que copies, pegues, copies la dedicatoria, la fecha, todo, y lo puedas exportar más rápido. Esperemos que se descargue. Muy bien, ya se descargó la tarjeta. Vamos a visualizarla dando doble clic. Y ahí la tenemos.
bien, ya tenemos hecho nuestra tarjeta de invitación. Apenas pesa, simplemente pesa. Aquí la tenemos. Apenas pesa 5 megas, o sea que es muy sencilla para enviarla por WhatsApp. Misa de honras. Video. Así que con esto ya lo podemos enviar por WhatsApp a las personas que van a asistir a la misa de honras. Así que si te gustó este video, simplemente me queda decirte que descargues el material y que sigas los mismos pasos, que mires los otros videos de Mi Heritage para que aprendas a utilizar este recurso gratis de manera ilimitada. Y me despido de esta forma agradeciéndote por quedarte hasta el final del video, te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, la de like, me pongas un comentario, así me motivas a seguir creando más contenido diferente, contenido distinto, contenido que no sea duplicado, que ves ahí en internet, que ves cosas repetitivas. Y así simplemente te pido, y si quieres esta plantilla te la puedo proporcionar, si me escribes a mi correo yo te la puedo compartir para así seguir creciendo juntos. Me despido y hasta pronto.